Muy buenas noches, ¿cómo están? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde una vez más en este día, viernes 16 de febrero del año 2024. Amén. Vamos a iniciar este compartir de la enseñanza, el compartir de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como de costumbre, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Ya, con tres, gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a orar para que vayamos a la palabra. Tenemos una hermosa palabra. Amén. Esta palabra la prediqué hace como 2 años. Ya está archivado en mi Facebook. No sé si estará archivado en YouTube, porque en YouTube solamente llevo como 1 año y tanto y un mes más o menos publicando predicaciones. Bueno, como 1 año, bueno, yo en YouTube publicando predicaciones, ya, 8 meses por ahí, ya. Pero esta palabra yo recuerdo que la prediqué, ya. Y el Señor en el Espíritu me hizo llevar en esta palabra. Amén. Así que oremos. Ya. Padre, gracias quiero darle en esta hora, Dios mío, porque usted es digno de ser alabado, digno de ser exaltado, majestuoso Rey. Denos sabiduría, entendimiento cada día, Padre Celestial, vamos delante de su presencia, Padre de gloria. Señor, pidiéndole, Señor, en esta hora, Dios mío, cada día, Padre, que usted nos dé ese refrigerio, esa paz que usted solamente nos da, Padre Celestial. Señor, yo todo el día, Padre Celestial, del 100% del día de mi trabajo, Señor, el 90%, el 95% escucho palabra y escucho alabanzas, Señor, dirigida a usted en distintos idiomas y mi espíritu se regocija en usted. Y el 5% escucho música secular también para que los vecinos también puedan escuchar un poco, para que escuchen música. Ya, porque no son todos cristianos, Señor. Entonces hay que hacer un poquito agradable el día a día, Señor, sabiendo que su palabra lo puede todo, Señor, pero a mí no me gusta aburrir, Señor. Nunca me han reclamado por la palabra. Ya. Gracias por eso, Señor. Pero también entiendo que los vecinos igual escuchan un poquito de música para que ellos puedan escuchar también, y eso no es pecado. Padre, yo le pido en esta hora, Señor, que usted nos dé esta perfección en su palabra, Señor. Usted nos perfecciona, usted nos ama a todos por igual. Usted nos ama, Señor, con amor eterno, Padre de la gloria, y solamente usted nos da este maná, este refrigerio, Padre Celestial. Padre, este discernimiento en el Espíritu, Padre Celestial. Gracias, Señor, yo le doy por el día de trabajo, Señor, que me ha dado. Sé que usted, Padre Celestial, va a darme también a lo mejor unos días de descanso, Señor, y ojalá Dios pueda, Señor, cumplirse eso, Señor, si es su voluntad, si usted no viene pronto, si usted quiere, Padre Celestial. Sé que usted, Padre Santo, nos da también este vigor. Yo estoy cansado con mi cuerpo y también estoy aparto este momento para compartir la enseñanza de la palabra del Señor, que es de refrigerio para nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial. Quiero darle en esta hora toda honra y gloria y pleitesía y majestad para usted, oh Dios amado. Gracias, Señor. Digno es usted de alabanza. Y cuidado mi corona, Señor. Padre Celestial. No he estado en debilidad ni en caído en pecado, Señor. Cuido mi corona, mi santidad, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque mi corazón y mi mente están día a día al 95% llenos de su presencia, Padre Celestial. Gracias por eso. Y le pido su bendición, Padre de la gloria, para la honra y gloria de su nombre. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre Celestial. Pongo usted palabra en mi boca, Espíritu Santo, para predicar su mensaje, Señor. Gracias, Señor, que se ha guiado todo para honrar, glorificar y exaltar y engrandecer su santo y bendito nombre, majestuoso Rey, que es lo que he hecho en las predicaciones. Exaltar y conocerle a través de su palabra y enaltecerle a usted, Padre de gloria, y a usted, Señor Jesucristo, y a usted, Espíritu Santo. Engrandecerlo a usted. Eso es lo que yo siempre es mi anhelo. Y dejar que usted, Espíritu Santo, fluya, ¿sí? Y vemos su gloria eterna, sus maravillosas, inescrutables riquezas en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por usar nuestras vidas, Padre de la gloria. Porque suyo esté todo el honor. Me siento privilegiado, Señor, a predicar su palabra, Dios mío. Y una responsabilidad muy grande, Padre Celestial, de predicar su palabra. Gracias, Señor, por esta hermosa responsabilidad, Señor. Y aquí estamos haciendo su voluntad, Señor, en estos momentos. Gracias, Señor. Toda honra y gloria es para usted, Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. San Lucas capítulo 3, del versículo 3 al 8. Amén. Vamos a ver 5 versículos. Amén. 5 versículos. ¿Ya? Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a hacer un pequeño recordatorio de esta predicación que hice antes. ¿Ya? Quiero saludar ahí a hermano Jesús Monto, ¿ya? Dizagarra, ¿ya? Bendiciones. Bueno, y quiero hacer un pequeño recordatorio. Sabemos que la palabra del Señor está guardada en nuestros corazones. La única forma que nosotros podamos perder esa palabra que está guardada en el corazón es que uno caiga en pecado, en la debilidad de la cual Cristo nos sacó y nos limpió. Amén. Y cada uno sabe cuál es su debilidad. Todas las debilidades no son iguales. Amén. Así que diga usted, no somos iguales. Amén. Somos todos distintos. ¿Ya? Entonces, yo cuido mi debilidad. Yo soy vencedor en mi debilidad. Y todo lo demás, para mí, es victoria segura. Porque yo soy firme en mi debilidad. Estoy firme en santidad para no caer. Entonces, lo demás, para mí, es todo. Vamos, de gloria en gloria y de poder por poder. Como dice la palabra, caminos están allanados. A mí, los caminos torcidos ya están enderezados. Y uno camina y vemos la gloria del Rey. Voy a hacer el recordatorio de esta predicación. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que Adán había construido los Moai? Estoy hablando de hace como un año, no prediqué esa predicación. Porque Abel y Caín no se habían ido a trabajar y no volvieron. Sabemos lo que pasó, ¿cierto? Y Adán se puso a construir Moai para hacerlos caminar, para darles vida. ¿Ya? Y estuvieron ellos trabajando la tierra por la cual Jehová maldijo la tierra. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Abraham: de la tierra fuiste tomado, de la tierra fuiste formado. Entonces Adán le dice al padre: padre, ¿cómo fui creado? Y Dios le explica cómo fue creado. Y tal cual Adán después quiso hacer lo mismo, porque ya de menos a Caín y Abel. Y estuvieron 8 generaciones labrando la tierra con sus manos. ¿Ya? Y el padre de Noé dice: Noé nos va a librar de la tierra por la cual Jehová maldijo. ¿Y por qué le llaman maldijo? Porque ningún Moai caminó. ¿Capta, no? Ellos querían que caminara. Ellos querían hacer que Dios caminara. Que hiciera caminar al Moai. Entonces hicieron mucho Moai. ¿Ya? Esa predicación la hice. Y en esa misma predicación yo estaba hablando de Juan cuando estaba en el río Jordán. Y les decía a ellos: ¿por qué? Porque el espíritu que estaba en Juan el Bautista, recuerde que él venía con el espíritu de Elías. Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías. Y el espíritu de Elías, ¿de quién venía antes que llegara Elías? ¿Me entiende, no? Y del que estaba antes, el espíritu de quién venía para que llegara el que estaba antes de Elías. Capta, ¿no? Lo que les quiero decir. Un espíritu significa un ángel, que Dios lo transformó en espíritu. ¿Entiende, no? Porque dice el Señor en su palabra que a sus ángeles los hace espíritu. Entonces, Juan el Bautista venía con el poder de Elías. Capta, ¿no? ¿Y cuál era el poder de Elías? Un espíritu que venía sobre Juan el Bautista. ¿Entiende, no?
que iba a venir con el espíritu de Elías. Bendito sea su nombre. Entonces, cuando Noé salió Noé, Can, Jafé y Sem, ¿cierto? La esposa de Noé, la esposa de Can, la esposa de Sem y la esposa de Jafé salieron en un barco. Y ellos cargaron espíritu. ¿Entiendes, no? Entonces, el espíritu de Sem, ¿ya? Se traspasó al espíritu de Abraham. Y el espíritu de Abraham se traspasó a Isaac. Y el espíritu de Isaac se traspasó a Jacob. Y el espíritu de Jacob se traspasó a José. Cáptalo, ¿no? Y de José se traspasó al rey David. A Moisés. Y de Moisés se traspasó al rey David. Y así es. ¿Entiéndelo, no? ¿Ya? Así se fue traspasando el espíritu y el poder de ellos. El espíritu es el mismo que tiene poder. ¿Ya? Entonces dice aquí, y él fue por toda la región continua del Jordán, predicando en el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado. ¿Y cómo bautizar? En el agua. Juan estaba en el agua, bautizando. De su cintura hacia abajo, tomaba a las personas y los bautizaba para arrepentimiento de pecado. ¿Cierto? Él estaba en el agua. Y en ese entonces vinieron los escribas y los fariseos a decirle: ¿tú eres Elías? ¿Tú eres el profeta? ¿Tú eres el Cristo? Y él les decía: no, no, no. En las 3 oportunidades que le preguntaron, él dijo: no, no, no. Juan perfectamente, porque todos decían que Juan estaba loco. ¿Entiendes, no? Decían que Juan no se alimentaba bien. ¿Por qué? Porque se vestía con pelos de camello, que comía miel silvestre y langosta, y no tomaba vino, y vivía aparte en el desierto. Así, imagínense, no tenía cama, no tenía comodidad, no tenía nada. Y él fue llevado por el espíritu al desierto. Entonces la gente decía que estaba loco. ¿Y sabe por qué la gente iba a escucharlo? Porque es una profecía de Isaías que se decía: la voz que clama en el desierto. Y ellos fueron, como eran todos Antiguo Testamento, eran todos de la Torá en ese tiempo, eran todos antes de Cristo. ¿Ya? No anticristo, eran todos antes de Cristo. Todavía no venía el Mesías. De hecho, ya había nacido el Mesías, pero todavía no se empezaba su ministerio. ¿Ya? Entonces eran todos antes de Cristo. Vamos, se cumplió la profecía de Isaías después de 600 años que Isaías profetizó que iba a venir el que clamaba en el desierto, con la voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Entonces ellos iban a escuchar esa profecía que viendo a Juan predicando. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces decían que él estaba loco. ¿Entiendes, no? ¿Ya? Eso lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Ya? Y le dijo el Señor, porque le decían al Señor: ustedes, tú, Señor, le dicen, comen y beben. Y nosotros oramos y ayunamos. Y el Señor le dice: hablan de Juan el Bautista que no comía ni bebía, y que se alimentaba mal y que estaba loco. Y hablan de mí que soy hombre comilón y bebedor. O sea, prácticamente le dijo: no hay cómo entenderlo. No hay cómo entenderlo. Darle el gusto, porque eso la gente siempre quiere que les den el gusto. Y como Cristo es la verdad, y nosotros estamos en la verdad, no podemos darle el gusto a la gente. ¿Te digo, no? La gente, por ende, imagínense, va a hablar porque uno está en santidad y no practica pecado. De hecho, se levantan más contra uno. ¿Te digo, no? En oposición. Y eso que les damos buenos ejemplos. Y viendo al Señor, imagínense, comiendo y bebiendo. Van a hablar igual, van a decir: el hermanito está comiendo y está tomando vino. Canta, ¿no? Entonces nosotros nos cuidamos como Juan el Bautista. Imagínense, no nos creemos Jesucristo. Te digo, ¿no? Tenemos respeto. Amén. Yo prefiero seguir cuidándome así, limpiecito, tomando agüita nomás. El agua la transformé en... El vino lo transformé en agua. Y simple. Porque hay que tener discernimiento para vivir en este mundo. La gente va a hablar por cualquier cosa. Porque hacemos el bien. Y porque hacemos el mal. La gente, ¿qué dice? Va a hablar igual. Uno nunca va a poder complacer a la gente. ¿Y qué le dice Juan a la gente? ¡Oh, generación de víboras! Ellos iban a bautizarse. Y Juan estaba en medio del agua.
¿Entiende? ¿No? Diga usted, es un acto profético. El espíritu que estaba en Juan conocía el Edén. El espíritu de Juan el Bautista conocía el Edén. Pero no podía manifestárselo, revelárselo completamente. ¿Por qué? Porque lo primero que han hecho hubieran salido de vuelo al Edén, ambiciosos, codiciosos. ¿Entiendes, no? Entonces el espíritu tenía un límite para profetizar. Un límite nomás. O Juan bautizando. Diga usted, tenemos que bautizarnos. Digan usted. Y Juan está en el río y la gente entraba al río y él ya estaba en el agua. Imagínense, si iban 100, 200 personas a bautizarse y él tenía que bautizar a los 200. Y él en el agua, no se movía del agua. ¿Y qué les dice? ¡Oh, generación de víbora! A la gente que se iba a bautizarse. Y la gente igual se bautizaba porque tenía entendimiento. Porque querían, les salía, era mucho mejor arrepentirse de sus pecados y él decía sumergimiento de agua. Cuando lo sumergen, ya está. Sumergición, sumergen, se me pega la lengua. Sumergiciones o no. Ya, sumergen en el agua y salen nuevo hombre. ¿Ya? Y le dicen, perdón, para arrepentimiento de pecado. Entonces la gente era más práctico porque no todos tenían para comprarse un animal, un becerro, un carnero, para ir a decirle al Señor al templo para que le perdonaran los pecados. Porque no había. Entonces la gente se está cada vez en pecado, en pecado, en pecado. Entonces con Juan en el río Jordán hacía que la gente se bautizara en el agua para arrepentimiento de pecado. Se diga, ¿no? Entonces la gente estaba en el espíritu hambrienta que el Señor le perdonara los pecados, las faltas. ¿Entiendes? Porque ¿cuánto cuesta un animalito? Una vaquita cuesta una luquita, 1.000.000 de pesos aquí en Chile. Un carnero cuesta como 100 lucas, 120.000 pesos. Y la gente no tenía plata, y el carnero se consumía en el juego. Ni siquiera la gente podía comerse la carnecita, tenía que quemarse en el altar. La vaca tenía que quemarse en el altar, desintegrarse. Entonces la gente que perecía de hambre. Entonces decían, en vez de que nos comamos la carne, tenemos que, y no tenemos plata, y los pecados nos estamos condenando al infierno. Entonces, ¿qué hacía Juan en medio del agua? Los bautizaba. ¿Y qué les dice? Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Qué es lo que preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas? Que la humanidad se vuelva a Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Que ahora no se puede volver como en la antigüedad, antes de Cristo. No se pueden volverse, yo me vuelvo a Dios ahora. Ahí estaba la oportunidad. Pero ya después cambió la cosa, ya no es llegar y estar en los caminos de Dios. ¿Sabe lo que es? En Cristo. En Cristo Jesús vamos al Padre. En nada más. Canta, ¿no? Nadie va al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, cuando estamos en Cristo, estamos en el camino, estamos bien. Y nos cuenta la verdad de la palabra y estamos mejor y vamos a la vida. Cristo es el camino, la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y tenemos vida eterna con el Señor. Cántalo, ¿no? A muchos no les gustaba el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. En serio. Y eso que tenían al Mesías ahí, le hacía milagros. Levantaba muertos, levantaba paralíticos, hacía multiplicación de alimentos en presencia de todos. Todos decían, 5.000 personas mirando. Y pasó un niñito vendiendo pan y peces. Un comercio, el niñito. Vendiendo ahí entre medio de la gente para vender productos. A lo mejor el niñito llevaba 10 peces y 10 panes.
Y ya había vendido ya unos peces y unos panes, y le quedaban 5 panes y 2 peces. Y toda la gente mirando. ¿Y qué dicen? Ah, es poco lo que tiene. No, ¿qué? Muchos son así. ¿Sabes lo que significa, no? Eso es ser malagradecido. Eso es ser despreciativo. Ah, no, si es poco lo que tiene. No pasa nada. Y muchos tienen ese pensamiento. ¿Y sabes lo que hace el Señor? Pesca los 5 panes y los 2 peces y los multiplica. Ora. Pero antes de hacer ese milagro, les dice a todos los 5.000 que estaban mirando, pónganse de 50 en 50. Ordenó, hizo 100 grupos de 50. Imagínense, 5.000 personas. Capta, ¿no? Y pescó el pan y los peces y dijo, Padre, bendiga este alimento. ¡Pum! Sobró pan, comieron todos, se saciaron. Dice que 5.000 hombres. Y dijo, y sin contar las mujeres y los niños. O sea, había más de 5.000 personas. Porque antiguamente se contaban los puros hombres. Ese era el pensamiento que tenían los hombres. ¿Se fijan, no? Y dice, y sin contar a las mujeres y a los niños. O sea, había mucho más y sobró alimento. Quedaron todos impactados con ese milagro. Le digo, ¿no? Entonces, el Señor, a muchos no les gustaba la palabra. En una ocasión se le fueron discípulos del lado de él. Y quedaron los discípulos que él escogió. Y los discípulos que él escogió, él les dice, los discípulos dicen, Señor, ¿quién puede soportar tu palabra? Dura es tu palabra, ¿quién la puede soportar? Y el Señor dice, ¿quieren irse ustedes también? El Señor no obliga a nadie a seguirle. ¿Y sabe lo que le responden? ¿A quién iremos, Señor, si solo usted tiene palabras de vida eterna? ¿Cuál es la palabra de vida eterna? Estando sirviendo al Señor, predicando su palabra y yendo a la vida eterna con él. Y Juan bautizando, primero que nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu que estaba en Juan lo hace bautizar en el Espíritu a la gente para perdón de pecado. ¿Y sabe lo que hace, no? Se para en medio del agua y bautizaba a la gente. Y el Espíritu conocía el Edén. ¿Sabía usted o no? A los ángeles los hace Espíritu Dios. Dios a sus ángeles los hace Espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Y Juan era un ministro como llama de fuego que predicaba la palabra. ¿Entiende, no? Y dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Enderecen sus caminos, mirando a Cristo. No hay otra solución para nada. Porque Dios cortó la comunicación con el ser humano y como el único acceso que tenemos es a través de Jesucristo. Tenemos acceso a Dios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay ningún mediador más. Así es. ¿Entienden, no? Porque es un plan creado de salvación. Que está el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? Y nuestro Señor Jesucristo es hijo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. Capta, ¿no? No es cualquier cosa. Y el único hombre que llegó al cielo. Entonces, con él enderezamos los caminos. Ya nuestras veredas son rectas, no son torcidas. Nuestros caminos no tienen aspereza, están lisos. Capta, ¿no? Y eso es lo que todos tienen que rescatar. Y tener ese discernimiento. Y aunque se los digamos a las personas igual van a hablar por lo bueno y por lo malo, por lo malo y por lo bueno, van a hablar por hablar. ¿Sabía usted o no? Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y como dice el profeta Isaías, y verá toda carne la salvación de Dios. En ese tiempo, ¿cómo le iban a verla?
Si estaba el profeta Isaías en Israel, profetizando por un consiervo, Juan, porque le iba a preparar el camino al Mesías. Y como dice aquí, y toda carne, y verá toda carne la salvación de Dios. Si en ese tiempo estaban solamente Jerusalén, ¿dónde estaban los demás países? Porque en ese tiempo ya estaban los demás países formados, po. Sí, po. ¿Sabe usted? Allá fue la segunda confusión de idioma. La primera fue acá en el Edén. ¿Ya? Yo les mostré el otro día, muchas tribus vivían en Chile, 18 tribus. Y después entraron para Centroamérica y Norteamérica. Llegaron unas poquitas por ahí por allá, de tribu. Pero las demás estaban todas para este lado. ¿Capta, no? Y de aquí fue la primera confusión de idioma. Los indígenas hablan distintos idiomas, no hablan todos iguales. Y después el Señor Jesucristo dijo, yo todo lo que vi hacer a mi padre en el Edén, yo también lo hago. Y acá estaba construyendo también, porque ellos conocían la lectura. Que en el libro de No tiene que haber algo escrito que se construyó un monte, una ciudad alta, para llegar al cielo. Y los árabes y los israelitas vieron eso, los descendientes de los hijos de Noé. Y uno quiso construir una torre para llegar al cielo, se llamaba Babel, y aquel hombre era Nimrod, el primer ingeniero, el primer constructor que existió en la tierra. Construyó como 8 ciudades. Imagínense. Construyó hasta Nínive. Imagínense. Nínive eran primos de Sem, de los hijos descendientes de Sem, porque Nimrod era descendiente de Cam. Cam es un hijo de Noé. Y Abraham es descendiente de Sem. Entonces Abraham con Nimrod eran primos. ¿Captan o no? Los descendientes eran primos. Imagínense, Abraham destruyó la ciudad de sus primos. Entendimiento cegado, po. Teniendo la palabra, sabiendo, era fácil decir, oye, somos todos familia. Po. Y Nimrod, cuando construyó la torre de Babel, confundió los idiomas. El poder de nuestro Señor Jesucristo. Dijo, yo todo lo que hice yo también lo hago. Y confundió los idiomas. Y ahí aparecieron los alemán, el idioma inglés, el idioma español, el idioma, ¿no? El idioma japonés, el idioma chino, el idioma ruso, todos esos idiomas que existen, todos los idiomas. Ahí fueron confundidos. Y fue tan fuerte el poder de nuestro Señor Jesucristo que les cambió hasta la apariencia. Imagínense, todos construyendo una torre de Babel, todos iguales, pues. Eran todos de una misma raza de piel y hablaban todos el mismo idioma. Todos se entendían, pues. Y de repente cayó el poder. ¡Pah! Y se confundieron los idiomas y se confundieron su aspecto. Porque es acá que yo me pusiera a hablar en inglés. Usted me va a conocerme. Y usted me va a decirme, yo no sé cómo se dice vaso en inglés. ¿Ya? Pero esto lo voy a hacerle. Lo voy a hacerle así con el lápiz. Usted me ve así con el aspecto y me pongo a hablar en inglés. ¿Cierto? Usted me está conociendo. Y yo le digo pencil. Y el otro va a decirme lápiz. Y yo le digo pencil. Entonces me iba a entenderme. Y un ejemplo, ya a mí se me cambió hasta el aspecto. ¡Pah! Y se me puso así, no sé, amarillo, un color blanco, así como los japoneses. Y se me achinó el ojo. Y ¡tin! ¿Entiendes? Me transformé. Capta, ¿no? Eso es el poder. ¡Pah! ¿Me entiendes, no? Y muchos se convirtieron en colorín. ¿Me entiendes, no? Y con pequita. Y piel blanca. A otros se les puso el pelo completamente blanco, las cejas blancas. ¿Has visto esas personas que tienen todo así blanquitos? Y también. ¡Pah! Entonces nadie se conoció. Quedaron todos en presencia. ¿Sí? Y el otro le decía, imagínate yo con carigringo diciéndole pencil. Que diga, ¿no? Y usted no me conoce porque se cambió mi aspecto. Oh, no entiendo. Y cata, ¿no? No te conozco. Y veo otro que está hablando inglés y me entendí. Y así se empezaron a juntarse. Y otro que hablaba, no sé, creol y se juntó con los creol. Y otro que hablaba alemán se juntó con los alemanes, ¿sí? Y se juntaron todos, listo, no hay nadie más que idioma distinto porque nadie se entendía. Y se entendían solamente lo que se escuchaban. ¿Ah? Y se juntaron y se
se repartieron por la tierra. Y estamos hablando antes de Abraham. Antes que naciera Abraham. Y ellos se fueron a conquistar otras tierras. De ahí nacieron los europeos, todos son para allá. ¿No? Los asiáticos, ¿entiendes? ¿No? Y Abraham siguió en la misma tierra ahí, porque era descendiente de Sem. ¿No? Y cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, Juan bautizando, había más naciones ya formadas. ¿No? Entonces aquí como la palabra del profeta Isaías dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Si en ese tiempo no había internet, no había Facebook, no había comunicación, es que estos son tiempos proféticos, donde toda carne conocerá la salvación de Dios. Entonces Dios se manifestó con gran gloria y con gran poder. Le puso un hombre que pusieron un satélite. Y el hombre ingenió e inventó el satélite, porque Dios le dio esa idea. Para uso, para bien. Después, un celular. Y después fue modificando el celular, dándole inteligencia a Dios. Porque Dios conoce los tiempos, para que todos conozcan, toda carne conozca la salvación de Dios. Y dice que en los últimos tiempos habrán señales en los cielos y la tierra. Y será predicado el Evangelio hasta lo último de la tierra, y después de esto vendrá el fin. ¿Sabes lo que es fin? Fuego consumidor, que el Padre se convirtió en infierno. Estamos en lo último de la tierra, Chile. Edén, el principio y fin. Edén. La palabra se fue para todos lados primero y volvió al Edén. ¡Pah! Principio y fin. El Dios es el autor, Génesis, Edén, y el consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Edén, autor, nuestro Señor Jesucristo con el Padre, de la fe, de la palabra, el libro de No, el libro de la Torá y el libro del Islam. Digo usted, todo es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es santo es de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que no es santo y todo lo que no es de buen nombre, que también está escrito en las palabras, eso no es de Cristo, eso no es de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo nos mostró un ejemplo ejemplar. ¿Qué es lo que vino a hacer Él? Resucitó muerto, no dio muerte, Él resucitó muerto. Sanó paralítico, no enfermó, no los dejó paralíticos. Él sanó paralíticos. Dio vista a los ciegos, no los dejó ciegos. Dio vista a los ciegos. A los mudos lo hizo hablar, no los dejó mudos. ¿No? Y ese es el ejemplo. El autor y consumador de la fe. Autor, Génesis, Adán, Edén. Dio vuelta la palabra para todo el mundo y volvió al Edén y ahora está consumando la fe. Y usted se enteró que Adán construyó los Moed porque quería que caminara, porque quería volver a ver a Caín y Abel. Porque nunca más los vio. ¿Entienden, no? Y eso es consumador, consumación de la palabra. Oigan, ¿todos entienden esta palabra? Si usted se quiere rebelarse con la palabra, es otra cosa. Usted está yendo en contra del Espíritu Santo. Usted sabe lo que puede decir, lo voy a ayudarle, ya, para que no se meta en problema con el Espíritu Santo. Tiene que decir, puede ser. Es lo mejor que puede hacer, pero no diga que no es así. Le conviene más decir puede ser. Y ahí usted va a empezar un poquito a creer. Les lo estoy explicando con mapa, se lo estoy explicando como corresponde. Y si para allá se repartieron los idiomas, y el Evangelio fue expandido para todas sus partes para allá primero. Y allá el Evangelio rebotó en todos los países. ¿Por qué? Porque todos le hicieron persecución a los cristianos. Y acá, a los indígenas, llegaron, ¿cómo se llaman los que salen a evangelistas, misioneros, europeos, con el Evangelio a cabo? O sea, la palabra llegó de vuelta a cabo. Captan, ¿no? Autor, Edén. Consumador, Edén. ¿Por qué? Porque Dios le dio mucha oportunidad al mundo para revelarse, y en todas partes rechazaron al Padre, rechazaron a nuestro Señor Jesucristo.
y al Espíritu Santo. Pero ahora, como dice el profeta Isaías, demos gracias al Señor que usted está oyendo la palabra por esta comunicación y toda carne verá la salvación de Dios. ¿Captan ahora, no? Entonces ustedes de todas las naciones redimen en sus naciones a sus ancestros. Ustedes no tienen que venir acá, ¿entiende, no? Para ser redimidos, no. Usted oye por estas comunicaciones y usted redime a usted y se redime su ancestro. ¿Me captan o no? Y los que vienen para acá, los que han venido, conocen la palabra y son los primeros evangelistas que van a ir a sus propias naciones. Acá tenemos de todas las naciones, han venido estos últimos 5 años. Es una cosa impresionante, como nunca antes. Vinieron a buscar palabra de Dios y han escuchado palabra de Dios y van a ser los mejores evangelistas en sus naciones y en sus ciudades, porque cada país tiene hartas ciudades y necesitan harto evangelista cada país, ¿entiendes, no? Y tenemos para evangelizar toda Sudamérica, aleluya, y hasta Norteamérica tenemos para evangelizar. Tenemos buenos evangelistas y hablan los mismos idiomas. Hagan cuenta que Dios les confundió los idiomas. ¿Entienden, no? Que yo no tengo que ponerle un acento para que usted crea que yo soy de tal país. No, yo soy chileno y hablo como tengo que hablar, ¿no? ¿Me entienden, no? Y aquí tenemos muchos evangelistas que hablan sus propios idiomas y sus propios acentos y conocen su tierra. ¿Ah? ¿Entienden, no? Diga usted, ¡ay, el Espíritu Santo! ¡Ay, que el Espíritu Santo! ¡Ay, que el Espíritu Santo no nos trajo para oír palabra de Dios! Y muchos pecaron. Muchos han hecho lo malo aquí en esta nación. Porque salieron de su nación haciendo lo malo y vuelven a una nación nueva a hacer lo malo y no pasa nada. La palabra de Dios es cosa seria, la palabra de Dios. Dios está consumando la fe. Y Juan estaba, mire lo que dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¡Oh, generación de víboras! Imagínense aquí predicando a todas las naciones que están aquí en Chile, que vienen acá a Chile a querer tomar la bendición de los chilenos. ¿Qué es la bendición? Los trabajos de los chilenos que vienen a tomar el lugar que le corresponde a los chilenos. No pasa nada. ¡Oh, generación de víboras! Imagínense, Juan está hablando, el espíritu de Juan está hablando. Yo estoy un hombre, instrumento en la mano de Dios. ¿Ya? No se enojen conmigo, no se airen conmigo. Oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Arrancaron de la ira venidera de Dios, de su nación. Diga, esto es profético. Esto es profético. Y para echarle una manito a los evangelistas que están aquí de todas las naciones, de todos los acentos, en sus naciones también han oído palabras de Dios por esta comunicación y ya están mordeados. Así que van a ir con fe, que no van a rebotar, que los van a amar. Cuando ustedes lleguen a sus naciones les van a decir, oh, gracias por traernos la palabra. ¿Entienden? Porque ustedes van a hallar espíritu de Dios. ¿Entienden, no? Y aquí el espíritu que está en Juan, también el espíritu está en mí. El poder que estaba en Juan, también el poder está en mí. Y lo creo en fe. Y les dice el espíritu a ustedes, oh, generación de víboras, ¿quién le enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahí llegan a sus naciones a evangelizar y con el conocimiento de trabajar. Van a decir ustedes, oh, los chilenos, terriblemente buenos para trabajar, buenos para el trabajo los chilenos, nada que decir de ellos, se portan bien y son muy estrictos con los que venden droga, de verdad, un ejemplo a seguir los chilenos. Eso tienen que decir, po. Entonces ustedes van a llegar a sus naciones a cultivar la tierra, a sembrar papitas, tomatitos, lechuguitas, de todas las frutas, verduras, todo eso que conocen acá, allá también Dios los va a bendecir. Y van a empezar a prosperar. En un año a lo mejor les va a costar, en 2 años también les va a costar, y al tercer año van a empezar a ver frutos. Y van a conquistar sus naciones, para que no huyan más de la ira venidera. Y rabasai, jorobajai, masoja.
¿Ah? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y esos son frutos dignos de arrepentimiento. Frutos. ¿Ah? Sembrar zanahorias, sandías, melones, tomates, papas, lechuga, apio, cilantro. ¿Entiendes, no? Manzana, pera, cástaro, ¿no? Uva. Y esos son frutos dignos de arrepentimiento. Diga usted el poder de Elías y el espíritu de Elías nos está hablando. Digan ustedes, no tengan temor, si no les va a hacer nada el espíritu. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ya? Esos son frutos para bien. No hagan más frutos que no son dignos de arrepentimiento. Frutos que no merecen la pena ni siquiera de hablar de esos frutos. ¿Entienden? ¿No? Y ahora lo voy a hablarles de frutos del espíritu. Y ya cuando ustedes estén sembrando lechuguitas, papitas, tomates y todas esas cositas que se venden y prospera la gente y se alimenta y el cuerpo se sana, se descontamina con todos esos alimentos sanos que nutren el cuerpo y el cuerpo saca las proteínas y el Espíritu Santo ve que usted se está alimentando con proteínas buenas, pues le va a darle palabra y usted va a ver la gloria de Dios. ¿Entiende, no? Y va a ser salva su alma. Y después dice, y el fruto del Espíritu, que eso lo tiene que tener usted. ¿Qué es lo que son? Las obras de la carne, no practicarlas. ¿Ya? Y los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que puede tener usted frutos del Espíritu. Y lo que no puede hacer es practicar las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, celos, iras, contiendas, desensión, hereje, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. ¿Escucharon, no? Y el Edén, Chile, no es el reino de Dios. El reino de Dios habita entre nosotros. El reino de Dios está en el tercer cielo. Entonces aquí usted tiene que no huir de la ira venidera. Entonces usted va a aprender en su nación a hacer frutos dignos de arrepentimiento, tanto para alimentación y tanto como persona. Y va en la gloria de Dios. Amén. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque Juan en el río bautizaba a la gente. Y cuando los bautizaba les decía que él le enseñó a oír de la ira venidera. Imagínense a alguien en el mar bautizando. Que él le enseñó a oír de sus naciones de la ira venidera de Dios. Oh, todo enfermo. Todos con tragedia. ¿Me entienden? ¿No? ¿Y sabe lo que dijo Juan? Dijo, viene uno después de mí, que es más poderoso que yo, que es antes de mí. Edén. Que es primero que yo, Edén. Hay una historia poderosísima en el Edén, que está primero que Juan en el agua. En el Edén existieron los ángeles, existieron los hijos de los ángeles, que fueron los gigantes, y eran hombres de renombre. ¿Entienden, no? ¿Sabe lo que es de renombre? Que hacían lo bueno. Y también tenían que defenderse porque ellos no conocían la palabra de Dios. Y nacieron en el Edén. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿Por qué os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras? Y ahí el Espíritu les tira, quería puro revelarle a dónde estaba el Edén. ¿Sabe lo que le iba a hacer si Dios le hubiera permitido a los espíritus revelarse? El espíritu que estaba en Juan bautizando en el río Jordán le hubiera dicho, ¿saben qué? Hay una isla donde estaba Adán y Adán construía Moai quería ver a Caín y Abel, porque ellos los dejaron y ellos querían hacer vivir a un mono de piedra y nunca ni uno caminó.
Y ellos pueden ser hijos aún de Abraham. Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. No podías decirle así, porque si no hubieran todos emigrado temprano para acá. Y a quedar mala destrucción. Por algo Dios sacó a Noé y a su familia. ¿Entienden, no? ¿Por qué os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras? Usted mira a los Moai, están quietos, escuchándonos. Bendito sea su nombre. Tenga temor de Jehová. Y Juan predicándole, ellos bautizándole, estaba en el agua y le hablaba. Oh generación de víboras, oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Entiendes, no? Prácticamente Juan le dijo que vienen aquí si yo les conozco. Les dice Juan. Porque Juan estaba en el Antiguo Testamento. Conocía por algo. Juan se tuvo que apartarse. ¿Sabe por qué? Porque a él no lo permitieron que estuviera... A él no le permitieron que estuviera en el templo. Si el papá de Juan, Zacarías, estaba en el templo. Ahí fue cuando se le presentó el ángel. Y le dijo, tu mujer te dará un hijo, le dice. Y Juan conoció la palabra, porque Zacarías le enseñó la palabra. Antiguamente no existía en la escuela. Estudiaban la palabra a los niños. Y Juan estudió la palabra y lo llenó el Espíritu Santo y empezó a manifestarse ahí y no lo quisieron. Y el Espíritu le dijo, ándate al desierto, porque no te van a quererte. Porque así era la gente, cerrada de mente. Por eso el Juan le dijo, ¿quién le enseñó a oír de la ira venidera? Generación de víbora. ¿Entiendes, no? Tenía como un pequeño rencor Juan el Bautista con los ministros que conocían la palabra. Más bien presenten frutos dignos de arrepentimiento. Fuerte el mensaje, fuerte. Viva, ¿no? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué es lo que es frutos dignos de arrepentimiento? ¿Sabe usted que yo tengo 42 años y he trabajado 30 años en muebles? Y siempre he presentado frutos dignos de arrepentimiento. Imagínense. Y esos son buenos ejemplos. Y compartí también con amigos en distintas partes. Y conocí también a los amigos en distintas partes. Y ellos siempre han visto buenos ejemplos. ¿Se fija, no? En mi vida. Son frutos dignos de arrepentimiento. Nadie en el día del juicio va a poder decir algo que nadie le habló en santidad, que nadie le mostró frutos dignos de arrepentimiento. ¿Entienden o no? Y no digan ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre. O sea, ¿qué les quiso decir? Que Abraham no los puede salvarle. Ahí ustedes, nadie puede salvarle. Solamente Cristo. Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ahí entramos todos nosotros. Nosotros somos la descendencia de Adán, resucitada. ¿Entiendes, no? En lo último de la tierra. Somos los gigantes que volvimos a nacer. Y en el transcurso de la historia Dios nos fue achicando el porte. ¿Entienden, no? Y tenemos habilidades que no todos tienen. Y muchos se ponen celosos porque no tienen la habilidad que tenemos nosotros. Pero si ¿qué tiene? Si nosotros venimos así. ¿O quieren que tengamos la habilidad que teníamos hace 10.000 años? No, pues si Dios nos ha ido perfeccionando. Y cómo se manifiesta y cómo se revela es para que entendamos, ¿entiendes, no? Que estamos no hablando con seres humanos, sino contra potestades y principados. ¿Entiendes, no? Contra
potestades y principados. Eso es que nosotros hablamos. Y ustedes en la carne escuchan de pura gracia nomás. De pura gracia nomás escuchan ustedes salvación. Porque nosotros le hablamos a potestades y principados en los lugares celestiales. ¿Entienden, no? Así que no se crea más de lo que no es. Yo se lo digo. ¿Sabe por qué o no? Porque yo le doy la gloria y la honra a Dios todos los días. Y a nuestro Señor Jesucristo se la doy todos los días la honra y la gloria. ¿Entienden, no? Y yo soy feliz así como soy. Y Dios por algo nos escogió, porque nos conoce. Con todas estas revelaciones que Dios me ha dado, yo tendría para haberme creído quizás cualquier cosa. Y no, soy genuino. Me llamo Manuel. ¿Entiendes, no? No me llamo Emanuel. No me llamo Besalael. No, me llamo Manuel. ¿Entiendes, no? Y eso es lo que le gusta a Dios, la genuinidad. ¿Entiende, no? Porque si usted se cree otra cosa, usted se está engañando a usted mismo. Entonces no es confiable ni siquiera para los espíritus. Y los espíritus, ¿saben lo que hacen? Quieren bendecirlo con la palabra y usted se cree en otras cosas. No, tienen que ser sencillos, humildes nomás ahí. Como son. Humilde, sencillo en la palabra. Amén. Yo le doy gracias a Dios que por eso no me he turbado, porque Dios me tiene bien puestos los pies en la tierra. Y sé que yo soy hermano y coheredero juntamente con Cristo. Y creo en la resurrección. ¿Entienden, no? Y creo que también en el poder que tenemos que volver a nacer para entrar al reino de los cielos. Lo que pasa es que la humanidad durante 10.000 años no ha entendido este propósito. Si lo hubieran entendido, hubieran sido más rápidamente salvos. Imagínense a Goliat con el rey David. Hola, rey David, ¿cómo estáis? Hola, Goliat, ¿fuiste a la iglesia? Sí, fui a la iglesia, estuvo hermosa la palabra. Predicó el hermano rey Saúl. Le tocó a él la palabra. ¿Entiendes, no? Y como estuvo hermosa. Estaba hablando de los gigantes, de los Nefeli. Oh, imagínate. Y yo, imagina que mido como 3 metros. Imagínense esa conversación con el rey David. ¿Entiendes, no? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, todo lo que yo haya dicho sea para la honra y gloria del Señor. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, vamos delante de su presencia, alabando, glorificando y exaltando su nombre. Padre celestial, gracias por su mensaje, por esta exhortación de su palabra, cómo usted nos hace ver la palabra. Señor, cómo usted todo lo que quería hacer en el transcurso del tiempo, revelarse, manifestarse, Señor. Padre celestial, pero la humanidad quería puro seguir pecando, Señor. Pero gracias a Dios que estamos con este conocimiento y que no estamos en un fuego que arde, no estamos quemándonos, nuestra piel nos está cayendo de la cara. Dice la Escritura que la carne no se consume y el fuego no se apaga, no estamos en esa condición, no estamos en una llama, no estamos crujiendo los dientes, no estamos de día ni de noche, estamos quemándonos, no, Señor, todavía no es el infierno, todavía hay tiempo, Señor, para poder remediar el camino, Señor, Padre celestial de la humanidad, que remiende su camino, Padre de la gloria, y que muestren frutos dignos de arrepentimiento, Padre, que su mensaje, Padre, sería que quede clavado en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestros huesos, en nuestros tuétanos, como dice usted, Padre, que su palabra es como una espada que atraviesa nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestros huesos, nuestros tuétanos, Señor, y entra en lo más profundo de nuestro ser, Padre celestial. Yo le pido en esta oración que su palabra quede guardada en los corazones, para la honra y gloria de su nombre. Gracias, Espíritu Santo, por hablar en nuestras vidas, en nuestras mentes, Padre celestial. Toda la honra y la gloria sea para usted y para nosotros su misericordia. Gracias, Señor. Bendiga a los pastores, pastoras, hermanas, hermanos, amigos y amigas de Facebook que se han conectado. Señor, bendígale sus vidas para la honra y gloria de su nombre. Gracias, Señor, Padre de la gloria. Todo es para usted, honra y gloria, Señor, imperio y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y para nosotros su misericordia. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, hermano Jesús, un montón. Bendiciones. Y hermana Gabriela Muñoz, Dios le bendiga en gran manera. Bendiciones.